Pedro, pero sí enfocarme a la luz de eso en lo que nos dice Mateo en el capítulo 26, en los versículos que estamos considerando. Y les voy a decir por qué. Porque es obvio que si bien somos el pueblo de Dios, somos llamados para anunciar. Esa es una gran tarea. Es una gran tarea. Generalmente, creo que todavía, cuando las empresas van a contratar personal, llaman a los futuros candidatos a una entrevista y les hacen una evaluación, un test, una cantidad de cosas para saber si deciden si les dan el puesto o no, si son aptos, si son capaces, si no lo son, en fin, miden una cantidad de cosas. Yo creo que cuando Dios pensó en una gran tarea para su iglesia, Él no simplemente dijo: todos los que en alguna manera quieran hacerlo y así sea su manera, háganlo. No, yo pienso que Dios también se tomó el trabajo de formar, de definir, de evaluar, de capacitar, de enviar a aquellos que habrían de hacer la tarea de Dios. Pero tal vez nosotros necesitemos ser o continuar siendo formados para llevar a cabo esa tarea. Piense usted en el evento de Getsemaní. Ese evento es majestuoso. Póngase a mirarlo, verá, es majestuoso. Ese evento es un evento sobrecogedor. Ver allí a Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, en su forma humana. Porque si en alguna parte vemos al Jesús 100% humano, absolutamente humano, es en Getsemaní. Y ya lo habíamos visto varios años atrás en el desierto, enfrentándose a las tentaciones del diablo. Nos narra el evangelista Lucas. Si en algún momento vemos al Jesús verdaderamente humano, es allí. Ese Jesús, tanto el que afronta las tentaciones y al fin logra definir su fidelidad a Dios y a la palabra de Dios, ahora lo vemos sumido en la tristeza. Él dice: mi alma está muy triste. Jesús está sumido en la tristeza y está pidiéndole a algunos de sus discípulos que lo acompañen. Vengan, ayúdenme. Llevó muy cerca de él a 3 de sus más importantes discípulos. Vengan y apóyenme en oración. Vengan y estén conmigo. Ver al Hijo de Dios, a ese Hijo de Dios tan humano como usted y nosotros tan humanos como Él, verlo en esa situación, en ese contexto, y pidiéndole a alguien que lo acompañe para orar, es impresionante. Jesús siempre demostró la importancia y la necesidad de orar, y así lo hizo. Tanto fue así que su ejemplo motivó a sus discípulos a preguntarle un día cómo debían orar. Ellos veían a Jesús orar y ellos veían que la vida de Jesús reflejaba lo que Él oraba. Entonces ellos pensaron: tiene que haber algo de especial en la oración. Maestro, enséñanos a orar, le pidieron. Enséñanos a orar. Pero en esta ocasión Jesús tiene una lección que enseñarles, una lección práctica. En aquel momento Jesús les enseñó de una manera verbal acerca de la oración, pero ahora Jesús lo está mostrando a través de su propio ejemplo. Tiene una lección que enseñarles y tiene una lección que enseñarnos a nosotros también en el día de hoy. Getsemaní, podríamos decir, es un momento culminante. Es un momento culminante. Yo no sé cuándo llegará a su vida el momento culminante. Y no me refiero necesariamente al último día de su vida, sino a esos momentos culminantes en los que usted debe definir cosas esencialmente prioritarias, cosas verdaderamente existenciales en su vida, si me entiende el concepto de existencial. No sé cuándo llegará ese momento, esos momentos culminantes a su vida.
Pero para Jesús Getsemaní fue un momento culminante. Fue un momento decisivo. Un momento previo al evento del Calvario. Un momento previo a la experiencia más difícil, más trágica y más sufrida de su vida, el Calvario. Un momento en el que debía renunciar a todo, no podía aferrarse a nada, tenía que tomar en serio la voluntad del Padre. Jesús siempre supo a qué había venido y también tenía bien claro hacia dónde se dirigía, cuál era su destino. Él sabía que su destino terminaría en una cruz y desde siempre su corazón estuvo encaminado hacia ese momento final. Jesús nunca rehuyó ese momento final, nunca le sacó el cuerpo a ese momento final, nunca se entretuvo ni se distrajo o trató de alguna manera de dejar de lado ese momento final absorbiéndose en otras cosas. Jesús sabía que ese momento final llegaría. Y siempre Jesús mostró esa disposición hacia ese momento final. Y miren ustedes, Jesús, motivado por esa disposición, oraba. Motivado por esa disposición, oraba. Y es así como lo encontramos orando en Getsemaní. No sé cuándo llegará algún momento culminante a su vida en que usted tenga que definir de una forma radical hacer la voluntad de Dios en su vida. No sé, tal vez sea hoy o mañana o pasado, no sé, pero sí le digo que el día, ojalá que el día que llegue ese momento culminante, usted todavía pueda postrarse de rodillas delante de Dios y orar. Y usted encontrará el verdadero sentido de la oración. Nosotros hacemos muchos tipos de oración. A lo largo de los años, en una iglesia y en otra, en una parte y otra, he escuchado a la gente orar, yo mismo he orado, yo mismo he evaluado mis propias oraciones muchas veces, mi propia manera de orar, la he evaluado, la he confrontado, me he autocriticado y he escuchado a muchas personas orar a lo largo de los años, en una manera u otra, y me he encontrado con que nosotros hacemos muchos tipos de oración. Nosotros hacemos oraciones humanitarias, sí, cuando oramos nos compadecemos y oramos por la necesidad del hermano o de tal o cual persona o tal o cual familia. Esas son oraciones humanitarias. También hacemos oraciones personales en las que predomina yo y yo y yo. Y mi necesidad, y ayúdame, y bendíceme, y protégeme, todo se centra en mí. Oraciones personales. También hacemos oraciones desesperadas. En momentos en que ya no encontramos ninguna otra salida, hemos procurado encontrar solución en una cosa y en otra, y cuando todas las puertas se nos cierran, entonces desesperadamente oramos. También hacemos oraciones utilitaristas. Pensamos que de alguna manera Dios tiene que hacer o darnos lo que nosotros le pedimos. Dios está obligado a darnos lo que le pedimos, lo que esperamos ver hecho realidad en nuestra vida. Y cuando eso no es así, entonces nos enojamos con Dios, nos desanimamos con Dios. ¿Por qué no me diste lo que te pido? ¿Por qué te pedí una cosa y me resultó otra? Hacemos oraciones utilitaristas. Queremos utilizar a Dios para nuestro provecho. Pero no siempre nuestra oración está conectada con la disposición a obedecer. No siempre. Yo no puedo decir cómo sea su espíritu cuando usted ora. No sé ni puedo decir cómo sea su disposición al orar, o por qué usted ore, o qué lo
lo encamine a orar, que lo motive a orar. Pero nosotros no siempre conectamos nuestra disposición a obedecer con la oración. O no siempre oramos dispuestos a obedecer. Generalmente al orar, yo pienso que lo primero que necesitamos vencer es nuestra indisposición. Lo primero que necesitamos vencer es nuestra indisposición. Yo pienso en Moisés. Muchos de ustedes conocen la historia de Moisés. Siempre lo estamos trayendo a referencia de una manera u otra. Moisés, el gran líder de Israel, en los comienzos del pueblo de Israel. Moisés. Un día Dios le dijo: Moisés, tengo una gran tarea para ti. Tengo una gran tarea para ti, le dijo Dios a Moisés. Pero esa tarea implica que vas a tener que renunciar a esto, aquello, a lo otro. Vas a tener que dejar de lado una cantidad de cosas y sobre todo vas a tener que cambiar una serie de actitudes en tu corazón. Pero tengo una gran tarea para ti. Y eso era un gran privilegio, una gran misión. Tengo una gran tarea para ti. Pero Moisés le sacó una serie de evasivas a Dios. Y al final, viendo que no le resultaban, entonces Moisés le dijo a Dios: mira, Dios, francamente quiero decirte, por favor, no cuentes conmigo. A decir verdad, yo no estoy dispuesto a tanto, no tengo disposición para tanto. Sí obedecerte, sí cumplir con la tarea a la que me quieres enviar implica que tendré que renunciar a esto o aquello o a lo otro, o hacer no sé qué ajustes en mi vida o en mis actitudes. No cuentes conmigo. No estoy dispuesto a tanto. Moisés le dijo a Dios: por favor, Dios, envía más bien a otro. La nueva versión de la Reina Valera traduce, dice: Dios, envía mejor a otra persona, pero no cuentes conmigo. No, yo no estoy dispuesto a todo eso. Indisposición. Moisés no estaba dispuesto. Y Dios tuvo que tratar con Moisés hasta que estuviera listo. Yo creo que la oración tiene mucho que ver en el trato de Dios con nosotros. Y no sé si siempre nosotros estaremos siendo conscientes del llamado de Dios a algo especial en nuestra vida. Y no sé hasta dónde nosotros andemos por ahí evadiendo ese llamado, o como decimos en nuestro argot popular, haciéndonos los locos con el llamado de Dios. Y pensamos que no somos capaces, que no tenemos tiempo, que estamos ocupados en otra cosa, que necesitamos más preparación, que esto, que lo otro. Siempre tenemos en alguna forma una justificación. Dios nos llama. Yo no sé hasta dónde Dios le esté llamando. No sé hasta dónde Dios le esté llamando a usted a algo en especial, y hasta dónde usted esté ignorando, pasando por alto o evadiendo ese llamado de Dios. Pero sí quiero decirle esta mañana, si hemos de hablar de oración bajo esta perspectiva, y es con lo que yo quiero que el Señor le ayude y le guíe a usted. Si hemos de hablar de oración, hay un tipo de oración. Hay un tipo de oración en especial, que es la oración que nos forma. La oración que nos forma para la tarea en la que Dios nos quiere usar. Entiéndame bien eso. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones de confesión de pecados, hay oraciones de petición, hay oraciones de cubrirnos con la protección de Dios. Diferentes tipos de oración, pero hay un tipo de oración en especial que es la que nos forma, la que le da la forma a nuestra alma, a nuestro carácter, a nuestras actitudes, a nuestro ser, para la tarea en la que Dios nos quiere usar. Por una parte, esa oración que le da forma a nuestro ser para la tarea de Dios es la oración que nace de una profunda determinación. Si algo vemos en Jesús cuando fue a Getsemaní, fue determinación. Días antes Jesús le había dicho a sus discípulos: volvamos a Jerusalén.
Y los discípulos se asustaron y le dijeron: pero Señor, si allá te van a crucificar, tú mismo has dicho que te van a crucificar, ¿cómo vas a ir a Jerusalén ahora? Pero dice el relato que cuando ellos vieron que el rostro de Jesús estaba determinado, vieron en el rostro de Jesús que estaba determinado a ir a Jerusalén, entonces decidieron seguirle, porque vieron en él una seria determinación. Determinación es una profunda y decidida disposición a hacer algo. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y pienso, por ejemplo, en la experiencia de Esther. En el libro de Esther en el Antiguo Testamento, Esther, que formaba parte del harén del rey Asuero, y en alguna ocasión los judíos se vieron amenazados de muerte y se estaba acercando la fecha en que esa amenaza se iba a cumplir, la ejecución se iba a cumplir, y la única esperanza era Esther, que estaba ya dentro del palacio del rey, adentro en la corte del rey. Pero Esther no podía entrar a la presencia del rey así nomás, si el rey no la invitaba, si el rey no le daba permiso, si el rey no le daba audiencia. Y eso era complicado, y cualquiera que hiciera eso inmediatamente era ejecutado. Así de serias eran las cosas. Pero Esther oró, Esther ayunó, y después de orar y ayunar se levantó y dijo: voy a entrar a ver al rey, y si me muero, que me muera. Pase lo que pase, voy a entrar a ver al rey. Y allá llegó, sin que el rey la esperara. Hermanos, es cuando oramos con determinación, cuando conocemos lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué tal si en algún momento nosotros grabáramos, tomáramos una grabadora o el celular que graba cosas, grabáramos las oraciones que hacemos y luego las escucháramos para ver qué es lo que predomina en ellas, para ver hasta dónde estarían enfocadas esas oraciones, hacia dónde estarían enfocadas esas oraciones, para ver hasta dónde están enfocadas en nosotros mismos o hasta dónde están enfocadas en la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estamos diciéndole a Dios: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿O hasta dónde estaremos haciendo como a Moisés: Dios, por favor, a mí no me mandes por allá, no cuentes conmigo, envía otro mejor, hay otros más capaces que yo, hay otros más aptos que yo, envía otro, pero no cuentes conmigo? ¿O hasta dónde nuestras oraciones en alguna manera reflejan el que nosotros queremos cuánto Dios debe o debiera hacer por nosotros? ¿Cuánto, Dios, yo quiero que tú hagas por mí? ¿Y cuánto reflejan de Dios? ¿Qué quieres tú, Señor Dios, que yo haga por ti? ¿Qué quieres tú, oh Dios, que yo haga por ti? ¿Qué quieres tú, Dios, que yo haga para tu gloria? ¿Qué quieres tú, Señor Dios, que yo haga para servirte? ¿Qué quieres tú, Señor Dios, que yo haga para cumplir con tu tarea para mi vida? Y yo pienso que eso marca una diferencia radical. Yo no sé, puede ser que la voluntad de Dios sea que usted o yo vayamos a predicar en un lugar lejano del mundo, no sé. O puede ser que la voluntad de Dios sea que usted desarrolle un ministerio grandioso, fructífero, o tal vez un ministerio a las multitudes, yo no sé. O simplemente puede ser que la voluntad de Dios es que usted esté dispuesto a cambiar aspectos de su carácter, aspectos de sus actitudes, y esté dispuesto a ir y comunicarle o mostrarle el amor de Dios a la persona más cercana o a la persona menos pensada cerca de usted. Yo no sé. Pero sí quiero decirle que Jesús vino a Getsemaní con una profunda determinación.
Su oración estaba motivada por esa determinación. Y eso significa que Jesús estaba dispuesto a hacer aquello por lo que estaba orando. Jesús tenía una conexión muy clara entre su oración y su disposición, o entre su disposición y su oración. Pero esa determinación tenía que ganar preeminencia, porque la lucha con la carne era real. Por eso Jesús dijo: Padre, líbrame de tener que pasar por este sufrimiento. Padre, si es posible, permite que no tenga que beber esta copa. Servir a Dios, hacer su voluntad, Jesús sabía siempre implicaría algún tipo de sufrimiento, algún tipo de renuncia, algún tipo de ajuste muy serio en su vida. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía profundamente. Mateo dice que Jesús estaba muy triste. Jesús mismo lo dijo: estoy triste hasta la muerte, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y podríamos hacer otro estudio diferente acerca de la tristeza de Jesús. Pero ¿por qué estaba triste Jesús? Jesús estaba triste porque era humano. Jesús estaba triste porque era como usted y como yo. Si bien Jesús era absolutamente Dios, también era absolutamente humano. Tan humano como usted y como yo. Nosotros somos tan humanos como Él lo fue. Y Él era tan humano como lo somos nosotros. Nosotros no podemos pensar menos que en un Jesús humano aquí. Jesús estaba triste porque Jesús sufría, pensando en el dolor físico que se avecinaba. ¿Quién estaría en alguna manera alborozado y optimista con la perspectiva de la crucifixión? Si bien Jesús sabía que ese era su destino, a Él le hacía sufrir el pensar el dolor físico que se avecinaba en la cruz. Pero también Jesús estaba triste porque el asumir el pecado del mundo lo separaría del Padre, aunque fuera momentáneamente. Momentáneamente eso lo separaría de su comunión con el Padre. Y Jesús estaba triste porque Él sabía también que tendría que morir por los pecados del mundo. ¿Saben? Jesús había contemplado la realidad del pecado humano. Jesús la vio, la realidad del pecado humano. La vio, la vivió, la experimentó. Cada insulto, cada latigazo, cada palabra de odio que Jesús recibió fue una muestra de lo que es el pecado humano. Pero Jesús también sabía que si bien el pecado humano es real, también es inexorable la realidad del juicio de Dios. Esas dos realidades, el pecado humano y el juicio de Dios, habrían de encontrarse en algún momento, a menos que Jesús hiciera algo para que muchos pudieran salvarse de ese juicio. Más temprano que tarde, el pecado habrá de encontrarse con el juicio de Dios. Tarde o temprano. El pecado habrá de encontrarse con el juicio de Dios, el pecado del mundo, y tal vez también el pecado de la iglesia, y el pecado suyo, y el pecado mío. Tarde o temprano habrá de encontrarse con el juicio de Dios. Nosotros podremos evadirlo, ignorarlo, nosotros podremos pensar que eso no va tan en serio, pero tarde o temprano el pecado tendrá que encontrarse con el juicio de Dios. Jesús estaba triste por eso. Y tal vez nosotros también estemos tristes. O tal vez nosotros también estemos desorientados. O tal vez nosotros también estemos vacíos. Tal vez no le encontremos a la vida cristiana el sentido o el propósito que realmente tiene. Y yo pienso que eso debiera llevarnos al lugar de la oración. Hay muchas cosas que nos forman en la vida, pero parece que la oración es lo que le da la forma final a nuestro ser para ser útiles en lo que Él nos quiere usar.
Y en cuanto a eso, Jesús marcó la pauta, enseñándonos que la vida cristiana es un asunto de fe, pero también es un asunto de obediencia. Y por la oración, Jesús pudo trascender su propia indisposición para rendirse como instrumento de Dios. Escribiendo a los Hebreos, el autor de esta epístola decía: y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. ¿Se imaginan ustedes? Estamos hablando de un Jesús absolutamente humano, que si bien era absolutamente Dios, era absolutamente humano. Tuvo que aprender la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Y tuvo que ser perfeccionado. Y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús tuvo que aprender la obediencia y tuvo que ser perfeccionado. Tuvo que ser formado definitivamente para la tarea de Dios. Amén, hermanos. Yo recuerdo de niño, muy niño, yo veía a mi abuelo que levantaba muros. Él levantaba muros y usaba los ladrillos para levantar el muro, y él tenía un hacha pequeña, y yo me ponía a mirar a mi abuelo levantar ese muro, y a veces quedaba por allá un huequito en donde yo veía que un ladrillo completo no cabía. Entonces él cogía su hacha y cogía un ladrillo y la golpeaba y le daba forma, lo probaba, le daba forma, hasta que el ladrillo encajaba perfectamente en el lugar. Ser formados para la tarea de Dios es ser perfeccionados para encajar allí donde Dios nos quiere usar. El punto es que podemos pasarnos toda una vida orando por algo sin que realmente tengamos la disposición de comprometernos con aquello por lo que oramos. Y es allí donde nuestra oración se vuelve solo palabrería o repeticiones sin sentido. Una cosa más, la oración que nos forma es la oración que renuncia a su propia voluntad. Jesús dijo: no sea como yo quiero. En esta narrativa se evidencia una profunda lucha, hay tristeza, hay un conflicto. En Jesús hay una vacilación, una cierta indisposición, y considera que puede haber otra manera de hacer las cosas. Padre, que pase de mí esta copa. La copa era símbolo del sufrimiento, pero Jesús dijo también: pero que no sea como yo quiero, no sea como yo quiero. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo Jesús quería que pasara de él esa copa? ¿Cómo Jesús quería? Simple y sencillamente, lo que Jesús quería era no sufrir, no tener que sufrir ni separarse de la comunión con su Padre por causa del pecado. Pero Jesús no procura imponer su propia voluntad. Él manifiesta estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Está dispuesto a hacer a un lado aquello que considera valioso. Obsérvese usted la progresión que hay aquí. En el versículo 39, por ejemplo, dice que fue un poco adelante y se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Era su repetición constante, esa fue su oración constante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ora: sí es posible, pero luego hay un momento de reflexión, porque Jesús vuelve donde están sus discípulos para ver qué están haciendo. Los encuentra dormidos, y luego de reprenderlos, Jesús vuelve, pero ya vuelve con una idea diferente. En el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad.
Yo creo que hay una relación entre la palabra Getsemaní, que significa prensa de aceite. Era un lugar donde se utilizaba una prensa o una máquina para moler el aceite, para moler el grano del olivo y sacarle el aceite. Y hay una relación entre Getsemaní y la experiencia de Jesús. Cuando la semilla era puesta en la máquina, la semilla se transformaba en algo diferente cuando era exprimida, para que pudiera servir para el uso que se requería. Así que Getsemaní es la escuela que le da a Jesús la forma final para la misión que tenía que cumplir. Así que después de una intensa lucha, Jesús renunció a su propia voluntad y se sujetó a la voluntad del Padre. Alguien decía: no fue una elección sencilla ni de última hora. La oración de lucha de Jesús, cargada de sudor que parecía sangre, duró hasta bien entrada la noche. La renuncia no es una tarea fácil. Y déjenme terminar diciendo, la oración que nos forma es la oración que humildemente se sujeta a la voluntad de Dios. Padre, si no es posible, si no se puede, entonces que se haga tu voluntad. Jesús había entrado en Getsemaní con una profunda carga, una lucha, una determinación. Quiero hacer lo que el Padre me diga que haga. Pero su propia voluntad se resistía. Y la verdad es que después de que Jesús termina su tiempo de oración, nosotros percibimos en él una profunda paz. A pesar de lo que se avecinaba, a pesar de lo que venía, en el corazón de Jesús hay paz. Y la paz vino solamente cuando pudo decir: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando Mateo dice que fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, significa que ratificó en oración la decisión que había tomado. Preguntémonos, ¿qué cosas puede haber aún en nuestra vida? No sé, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras actitudes que necesitan ser tratadas delante de Dios en profunda oración. ¿Cuántas cosas persisten en nosotros que nos impiden ser usados más fructíferamente por Dios? ¿Hasta dónde nuestras actitudes se parecen a la de Moisés? No, eso no es conmigo, eso no es para mí, eso no tiene que ver conmigo, yo no tengo que ver con eso. Que lo hagan otros, que oren otros, que evangelicen otros, que vayan a la escuela bíblica otros, que hagan otros, pero yo no cuenten conmigo para eso. A veces nuestra actitud, aunque no sea verbalmente abierta, nuestra actitud indiferente, nuestra actitud marginada, simplemente está diciendo eso: no cuenten conmigo, no cuentes conmigo, Dios. Eso de cosas de la iglesia o de cosas de la vida cristiana que implican compromiso no son para mí. ¿Cuántas cosas persisten en nosotros que nos impiden ser usados por Dios? No porque Dios no nos quiera usar, sino porque nosotros se lo impedimos. Estaba leyendo acerca de una mujer llamada Arabella Young. Un escritor de un comentario del libro de Santiago decía que en una ocasión vio en un cementerio de Londres, en Inglaterra, una lápida. Y en la lápida decía: aquí yace Arabella Young, quien el 24 de mayo comenzó a refrenar su lengua. Parece que la señora Young tenía serios problemas de actitud con su lenguaje, con sus palabras, con su vocabulario, con su hablar, con su murmuración, con su acusación a otros, con su lengua. Y parece que el hecho de que esto hubiera quedado grabado en su lápida como su última experiencia
fue algo verdaderamente significativo para ella que demostró un cambio verdadero en ella. No solo era suficiente asistir a la iglesia, a los cultos. No solo era suficiente orar. No solo era suficiente hasta cantar alabanzas a Dios o quién sabe cuántas cosas más haría la señora Young en la iglesia. No, eso no era suficiente. El asunto era que si bien oraba, tuviera la disposición sincera de cambiar. En el caso de Getsemaní, fueron solo 3 o 4 horas. En nuestro caso quizás sean semanas, meses o años luchando en oración para que al fin estemos listos para obedecer a Dios en algo a lo que Él nos llama. Pero una cosa es clara: la oración que nos forma para la tarea que Dios tiene para nosotros es aquella que hacemos con la firme determinación de hacer lo que Él nos diga. Nosotros a veces preferimos irnos por las ramas, nos ocupamos en orar por otras cosas que no necesariamente está mal, pero la verdad es que nunca nos sentiremos totalmente tranquilos o transformados de verdad hasta que podamos decir sinceramente: Padre, hágase tu voluntad. Jesús nos enseña que es posible vencer, trascender nuestras más profundas luchas por medio de la oración, a fin de que nuestra vida avance en los caminos de Dios. Cualquier cosa, defecto, crisis, cualquier llamado, que tengamos que reconocer en nuestras vidas, solo será posible hacerlo en oración de rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mi oración es que así sea en su caso, en su experiencia, que solo Dios sabe qué es y Él conoce su corazón. Amén, hermanos. Amén. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, a ti sea, Señor Dios, la honra y la gloria y la alabanza. Señor Dios, yo creo que el modelo que vemos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien amamos, a quien adoramos, el modelo que vemos en Él es desafiante. Y no puede menos que hacernos ver nuestra propia pequeñez. No puede menos que hacernos ver, Señor, lo cortos que estamos aún en lo que respecta a la oración, que verdaderamente nos forme para la tarea en la que tú nos quieres aún usar. Señor Dios, ayúdanos a tomar esto profundamente en serio, en alguna manera con la misma determinación con la que Jesús oró, y a seguir el ejemplo y a aprender la lección que Él nos enseñó y nos sigue enseñando hoy a través de su experiencia en Getsemaní. Tarde o temprano, cada uno de nosotros habrá de encontrar, tendrá que llegar a su propio Getsemaní. No sea, Señor, que lleguemos a pensar en esto cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no haya posibilidad de nada. Ayúdanos, Señor, a buscarte, como dice el profeta Isaías, mientras te podamos hallar. Ayúdanos a escucharte mientras te podamos escuchar. Ayúdanos a decidir mientras aún podamos decidir, para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser, Señor, usados para bendición de otros. Dios, tú nos llamaste a ser el pueblo tuyo. Sí, somos el pueblo de Dios, pero también hemos sido llamados a una misión, a una tarea: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, ayúdanos a ser formados para eso, que podamos ir a nuestro propio Getsemaní y orar, a fin de que nuestra voluntad sea rendida a ti para cumplir más y más a cabalidad con esa misión. Dios eterno, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre. Y gracias por este tiempo precioso de esta mañana. Señor, que tu bendición, tu gracia, el
el gozo de tu espíritu y la luz de tu rostro brille sobre todos y cada uno de quienes hemos estado hoy en este culto y que formamos parte de esta iglesia, por quienes Cristo murió y derramó su sangre. Y para todos sea, Señor Dios, tu bendición. En el nombre de Jesús, hoy por siempre. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos queridos. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón y dígale a su hermano.